Capítulo 2. Los comienzos europeos del comunismo. Muchas profecías de las religiones ortodoxas se han vuelto realidad, así como las predicciones de Nostradamus o las profecías transmitidas en culturas por todo el mundo, desde Perú hasta Corea. En la historia china, desde la dinastía Han a la Ming, han habido profecías de una precisión sorprendente. Estas profecías nos muestran una verdad fundamental. La historia no es un proceso casual, sino una obra teatral en la que los grandes acontecimientos han sido preestablecidos. Llegando al fin de los tiempos, lo cual podría anunciar el comienzo de un nuevo ciclo de la historia, todas las religiones del mundo están esperando lo mismo: la venida del Creador al reino humano. Todos los dramas alcanzan su momento culminante, y ahora, aunque el diablo esté consumando sus planes con el fin de destruir a la humanidad, el Creador posee métodos para despertar a la gente del mundo, para ayudarla a escapar de las ataduras del diablo y ofrecerle la salvación. Hoy, en la etapa final, antes de que haga su aparición el Creador, se desarrolla una gran batalla entre el bien y el mal. Las religiones ortodoxas de todo el mundo han vaticinado que en la era en que regresara el Creador, el mundo estaría plagado de demonios, abominaciones y amenazas, dado que la humanidad habría perdido su moralidad. Este es el mundo de hoy. La degeneración que afrontamos actualmente no se produjo de un día para otro. Comenzó hace cientos de años, con el surgimiento de su principal fuerza motriz, el ateísmo y el engaño. Karl Marx creó una ideología que contiene el engaño en todas sus variantes, y Vladimir Lenin llevó dicha teoría a la práctica despiadadamente. Marx, sin embargo, no era ateo. Adoraba al diablo y se convirtió en un demonio cuya misión era impedir que el hombre reconozca al Creador cuando llegue el final de los tiempos. 1. Las obras satánicas de Marx. Marx publicó muchos libros durante su vida. Los más conocidos son el Manifiesto Comunista de 1848 y los 3 volúmenes de El Capital, publicados entre 1867 y 1894. Estas obras forman la base teórica del movimiento comunista. Lo que no es tan conocido es que la vida de Marx fue un proceso en el que entregó su alma al diablo, convirtiéndose en su agente en el reino humano. En su juventud, Marx había sido un cristiano devoto. Fue un entusiasta creyente en Dios hasta su transformación demoníaca. Después, en uno de sus primeros poemas, Invocación de un desesperado, Marx escribió sobre su intención de vengarse de Dios. Así que un Dios me lo arrebató todo. Entre la maldición y el tormento del destino, todos sus caminos se han desvanecido más allá del recuerdo. Solamente me resta la venganza. Me vengaré, me desquitaré con orgullo. Contra ese ser, ese señor entronizado, haz que mi fuerza compense a mis flaquezas. Deja a mi mejor yo sin recompensa. Construiré mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría. Como fortaleza, el miedo supersticioso. Como alguacil, la más negra agonía. En una carta a su padre, Marx describió los cambios que estaba sufriendo. Cayó el telón, lo sagrado en mí quedó hecho jirones, y en su lugar se establecieron nuevos dioses. Una verdadera convulsión me domina y no seré capaz de calmar a los agitados espíritus hasta hallarme en su estimada presencia. En su poema La doncella pálida escribió: Por tanto, el cielo he perdido, esto yo bien lo sé. Mi alma, otrora fiel a Dios, seleccionada está para el infierno. La familia de Marx percibió su transformación. El 2 de marzo de 1837, su padre le escribió: Tus progresos, la esperanza de algún día ver que tu nombre goza de gran reputación y tu bienestar mundano no son los únicos deseos de mi corazón. Estas son solo ilusiones que he mantenido por mucho tiempo, pero te aseguro que aun cumpliéndose no me satisfacen. Solo si tu corazón permanece puro y late con humanidad, y si ningún demonio es capaz de apartar tu corazón de los mejores sentimientos, solo entonces seré feliz. Una de las hijas de Marx escribió que cuando era pequeña, su padre le contaba a ella y a sus hermanas muchos cuentos de hadas. Su favorito era la historia de Hans Ruckel.
un mago que siempre andaba corto de dinero y que no tuvo otro remedio que vender sus marionetas al diablo. Por su parte, Marx lo que vendió al diablo a cambio del éxito fue su propia alma. En El violinista, Marx se describe de esta manera: así, lo clavo sin descanso, mi sable negro de sangre en tu alma. Ese arte Dios ni lo quiere ni lo reconoce. Salta dentro del cerebro desde las oscuras tinieblas del infierno hasta embrujar el corazón, hasta que los sentidos se desbocan. Con Satán he llegado a un acuerdo. Me da señales y me marca el compás. Toco la marcha de la muerte deprisa y despreocupadamente. En la biografía Marx, su autor Robert Pine escribió que las historias que contaba Marx pueden considerarse una recreación de su vida y que parecía actuar conscientemente en nombre del diablo. El alma de Marx se volvió malvada. En su ira contra Dios, consideró lo divino como algo a destruir. Eric Voegelin, un filósofo político estadounidense, escribió: Marx sabía que él era un dios creando un mundo. Él no quería ser una criatura. Él no quería ver el mundo desde la perspectiva de la existencia como criatura. Él quería ver el mundo desde el punto donde coinciden los opuestos, es decir, desde la posición de Dios. En su poema Orgullo humano, Marx expresaría su voluntad de apartarse de lo divino, pero elevándose a sí mismo a la categoría de Dios. Con desprecio arrojaré mi guante en la misma cara del mundo, y veré el colapso de este pigmeo gigante sollozante, cuya caída no arruinará mi suerte. Entonces vagaré victorioso como un dios. Entre las ruinas de ese reino, cada palabra es un hecho y una llama, y mi pecho es igual al del Creador. Marx se rebeló activamente contra lo divino. Escribió: anhelo vengarme de aquel que rige desde las alturas. Y que la idea de Dios sirve de pilar a una civilización pervertida. Por eso debe destruirse. Poco después de que muriera Marx, su criada Helen Demath dijo sobre él: era un hombre temeroso de Dios. Cuando se enfermaba rezaba solo en su cuarto ante una hilera de velas encendidas y se ataba algo como una cinta de medir en la frente. Los rezos de Marx, que en realidad no era ateo, no eran ni cristianos ni judíos, como afirman algunos académicos. En la historia de la humanidad, grandes sabios enseñaron a los humanos el camino de la iluminación espiritual y establecieron los cimientos de las diversas civilizaciones. Jesucristo estableció los cimientos de la civilización cristiana, y la sabiduría de Lao Tse es la base del taoísmo, uno de los pilares centrales de la filosofía china. En la antigua India, las enseñanzas de Sakyamuni dieron origen al budismo, de donde procede su asombrosa sabiduría. Aunque algunos sabios disfrutaron de una buena educación, obtuvieron su sabiduría a través de la iluminación espiritual, no de estudios comunes y corrientes. Las teorías de Marx, aunque hacían referencia a obras de intelectuales, en general las originaba el espectro del mal. En el poema sobre Hegel escribió: desde que encontré la cima de las cosas y descendí a sus profundidades, grosero soy como un dios, y me oculto en la oscuridad como un dios. Siguiendo el plan del espectro, Marx llegó al mundo humano y estableció la secta del comunismo para corromper la moral humana con la intención de que la humanidad se oponga a los dioses y se condene al tormento eterno en el infierno. 2. El contexto histórico del marxismo. Para difundir el marxismo, el espectro perverso estableció algunas bases intelectuales y sociales. Analizaremos estos dos componentes, que son el caldo de cultivo del comunismo. Los académicos creen que la teoría de Marx sostiene influencias profundas de Hegel y Ludwig Feuerbach. Feuerbach fue uno de los primeros en negar la existencia de Dios. Creía que la religión no era más que una percepción de la infinitud de la conciencia, es decir, que la gente inventó a Dios al imaginar sus propias habilidades a mayor escala. La teoría de Feuerbach explica un poco cómo surgió y se propagó el comunismo. Avances en la ciencia, la mecanización, la producción, la medicina y el ocio dieron la impresión de que la felicidad derivaba de la riqueza material. Por lo tanto, toda insatisfacción se debía a limitaciones sociales. Parecía que con el avance tecnológico y el cambio social, la gente podría construir una utopía sin la necesidad de Dios. Esta visión es la forma principal en que la gente es seducida y luego iniciada en la secta del comunismo. Feuerbach no fue el primero en oponerse al cristianismo y a Dios. Friedrich Strauss
cuestionó la autenticidad de la Biblia y la divinidad de Jesús en su libro La vida de Jesús, un examen crítico, de 1835. Podemos rastrear el origen de tales ideas ateas hasta el iluminismo de los siglos XVII y XVIII, o incluso hasta la época de los antiguos griegos, pero ese no es el propósito de este libro. Aunque Marx escribió su manifiesto comunista más de una década antes de la publicación de la obra de Charles Darwin, El origen de las especies, la teoría de la evolución otorgó a Marx una aparente base científica. Porque si todas las especies evolucionaban como resultado de la selección natural, y los seres humanos son simplemente el organismo más avanzado, entonces no queda lugar para Dios. En diciembre de 1860, Marx escribió a su socio Friedrich Engels sobre la teoría de Darwin, elogiando el origen de las especies como el libro que contiene los fundamentos de historia natural, para nuestro punto de vista, el materialismo histórico. En una carta al filósofo socialista Ferdinand Lassalle, de enero de 1862, Marx decía: «El libro de Darwin es muy importante y me sirve para fundamentar de forma científica y natural que existió una lucha de clases en la historia. En el ámbito de las ciencias naturales, la teoría de la evolución, y en el ámbito de la filosofía, el materialismo, otorgaron al marxismo dos poderosas herramientas para engañar y reclutar a sus seguidores. La sociedad experimentó profundos cambios durante la vida de Marx. En 1769, la máquina de vapor de Watts dio comienzo a la primera revolución industrial, reemplazando a las comunidades de artesanos por la producción en masa. Los avances tecnológicos en la agricultura desocuparon a muchos campesinos que emigraron a las ciudades para trabajar duro en las fábricas. El libre comercio produjo innovaciones en ventas y marketing. La industrialización fomentó la aparición de ciudades y el flujo de personas, información e ideas. En las ciudades las personas no están tan interconectadas como las del campo, pero en una ciudad hasta un marginado puede escribir libros. Tras exiliarse de Alemania, Marx se mudó a Francia, Bélgica y luego a Inglaterra, donde se establecería en los barrios bajos de Londres. La segunda revolución industrial comenzó en los años finales de Marx. Aparecieron la electricidad, el botón de combustión interna y la fabricación de químicos. La invención del telégrafo y el teléfono revolucionaron las comunicaciones. Cada cambio convulsionaba a la sociedad. La gente intentaba adaptarse a la nueva realidad de los cambios tecnológicos, pero muchos no pudieron seguir el ritmo y eso provocó una polarización entre los que tenían y los que no, condujo a crisis económicas y otras situaciones. Esta convulsión creó las condiciones idóneas para que se propagara la visión de Marx de que las normas y las tradiciones sociales eran reliquias opresivas que debían destruirse. Al mismo tiempo, como la tecnología permitía transformar la naturaleza a gran escala, la arrogancia de la humanidad creció. En lugar de ver al marxismo como el resultado de tendencias intelectuales fruto de la convulsión social, deberíamos entender que estos factores formaban parte del plan del diablo para desestabilizar a la humanidad y cortar la conexión entre el hombre y lo divino. 3. La Revolución Francesa. El impacto de la Revolución Francesa de 1789 fue enorme y de amplio alcance. Destruyó la monarquía, revirtió el orden social tradicional y lo reemplazó con un gobierno del populacho. Engels dijo: «Una revolución ciertamente es la cosa más autoritaria que hay. Es el acto mediante el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte con rifles, bayonetas y cañones, u otros medios autoritarios, si es que los hay. Si la parte victoriosa no quiere haber luchado en vano, debe mantener este régimen por medio del terror que inspiran sus armas en los reaccionarios». El Club de los Jacobinos, que tomó el poder después de la Revolución Francesa, lo sabía muy bien. Después de mandar al rey francés Luis XVI a la guillotina, el reino del terror del líder jacobino Maximilien Robespierre ejecutó a otras 70.000 personas, completamente inocentes en su mayoría. Generaciones después se escribió el epitafio de Robespierre: «Paseante, reza, no llores mi muerte, porque si yo viviera, tú estarías muerto en mi lugar». Las medidas de terror político, económico y religioso ejecutadas por el Club de los Jacobinos en la Revolución Francesa fueron un preludio de la tiranía del Partido Comunista. Como precursores de las masacres políticas de Lenin y Stalin, los revolucionarios franceses establecieron el Tribunal Revolucionario, colocaron guillotinas en París y otros lugares. Los comités revolucionarios decidían si un prisionero era culpable y los agentes especiales de la Convención Nacional
tenían autoridad sobre las subdivisiones militares y administrativas. Los sans-culottes, o proletarios, tenían el estatus de la clase más revolucionaria. Según la ley del 22 de Pradial, promulgada el 10 de junio de 1794, se prohibían los abogados defensores, y todas las condenas debían resultar en pena de muerte. En lugar de pruebas, se aceptaban rumores, suposiciones y opiniones personales para dictar el veredicto. Cuando la ley entró en vigor, se expandió enormemente el reino del terror. Se estima que llegó a haber entre 300 y 500.000 sospechosos encarcelados. El terror económico de los jacobinos también pareció el preludio del comunismo de guerra que Lenin implementaría luego en Rusia. Una ley aprobada el 26 de julio de 1793 hizo que guardar provisiones se castigara con la muerte. Uno de los mayores adversarios de los revolucionarios franceses era la fe católica. Durante el reino del terror, Robespierre, el pintor Jacques-Louis David y sus seguidores, para reemplazar al catolicismo, establecieron un ateísmo basado en el iluminismo, al que bautizaron como el culto a la razón. El 5 de octubre de 1793, la Convención Nacional abolió el calendario cristiano e instituyó el calendario republicano. El 10 de noviembre, la Notre Dame de París se rebautizó como el Templo de la Razón. Y una actriz interpretó a la diosa de la razón para que las masas le rindieran culto. El culto a la razón se impuso rápidamente en todo París. Una semana después, solo 3 iglesias cristianas seguían funcionando. París se llenó de terror religioso. Arrestaron a sacerdotes en masa y ejecutaron a algunos. La Revolución Francesa no solo fue un modelo para el régimen soviético que establecería Lenin, sino que también se mantuvo estrechamente relacionada con el desarrollo del marxismo. François-Noël Babeuf, un socialista utópico que vivió durante la Revolución Francesa y fue ejecutado en 1797 por tomar parte en la conspiración de los iguales, promovió la abolición de la propiedad privada. Marx consideraba a Babeuf el primer comunista revolucionario. En el siglo XIX, Francia se vio muy influenciada por la ideología socialista. La Liga de los Proscritos, que consideraba a Babeuf su fundador espiritual, se desarrolló rápidamente en París. El sastre alemán Wilhelm Weitlin se unió a los proscritos en 1835. Bajo su liderazgo, esta sociedad secreta se cambió el nombre a la Liga de los Justos. En una reunión en junio de 1847, la Liga de los Justos se unió al Comité Comunista de Correspondencia, encabezado por Marx y Engels, para formar la Liga de los Comunistas. En febrero de 1848, Marx y Engels publicaron la obra que marcó el comienzo del movimiento comunista internacional, el Manifiesto Comunista. La Revolución Francesa solo fue el comienzo de un largo periodo de convulsión social en Europa. Revoluciones e insurrecciones tuvieron lugar una tras otra tras finalizar el régimen napoleónico en España, Grecia, Portugal, Alemania, varias partes de Italia, Bélgica y Polonia. En 1848, la revolución y la guerra se habían extendido por toda Europa, estableciendo el ambiente propicio para que se propagara el comunismo. En 1864, Marx, junto a otros, establecieron la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocida como la Primera Internacional. Marx se elevó a la categoría de líder espiritual del movimiento obrero comunista. Como líder de facto de la Primera Internacional, Marx buscó crear un grupo central de revolucionarios disciplinados que movilizaran a los trabajadores para que se amotinaran. También comenzó a expulsar de la organización a quienes no estaban de acuerdo con él. Mikhail Bakunin, el primer gran marxista ruso, reunió muchos reclutas para el movimiento comunista antes de que Marx lo acusara de ser un agente zarista y lo expulsara de la Primera Internacional. En 1871, la rama francesa de la Primera Internacional lanzó la primera revolución comunista, la Comuna de París. 4. El comunismo debuta en París. La Comuna de París haría su aparición después de que Francia perdiera la guerra franco-prusiana en 1870. Aunque el emperador francés Napoleón III se rindió, el ejército prusiano sitió París antes de retirarse. La humillación por la rendición se sumó a la agitación de los trabajadores franceses y provocó un levantamiento en París. La recién establecida Tercera República Francesa se retiró a Versalles, dejando un vacío de poder en la capital. En marzo de 1871,
La Comuna de París comenzaría con la rebelión de las turbas y de bandidos armados de los escalafones más bajos de la sociedad, liderada por socialistas, comunistas, anarquistas y otros activistas. El movimiento estaba vinculado a la Primera Internacional y bajo su fuerte influencia. Su objetivo, usar al proletariado como elementos revolucionarios para destruir la cultura tradicional y transformar la estructura política y económica de la sociedad. Las consecuencias, matanzas y destrucción a gran escala mientras los rebeldes devastaban las reliquias, los monumentos y el exquisito arte de París. Un obrero hizo una pregunta retórica. ¿De qué me sirve que haya monumentos, óperas y conciertos si no puedo ir porque no tengo dinero? Un diplomático que presenció la destrucción dijo: es amarga, implacable y cruel, y es sin duda el triste legado de la sangrienta revolución de 1789. Un escritor describió a la Comuna como una revolución de sangre y violencia, y el acto más criminal que el mundo jamás haya visto. Y a sus líderes como malhechores despiadados, la basura de Francia, locos ebrios de vino y sangre. La lucha entre tradición y antitradición comenzó en la Revolución Francesa y continuaría durante 8 décadas. El presidente honorario de la Comuna de París dijo: Francia comparte dos principios, el de la legitimidad y el de la soberanía popular. El principio de la soberanía popular reúne a todos los hombres del futuro, a las masas que, cansadas de ser explotadas, buscan destrozar el ambiente que las sofoca. El extremismo de la Comuna se originaría en parte debido a las ideas cargadas de odio de Henri de Saint-Simon, un socialista utópico que creía que el bienestar de un país era proporcional a su número de trabajadores. Abogaba por dar muerte a los ricos a los que consideraba parásitos. En la guerra civil en Francia, Marx describió a la Comuna como un estado comunista. Dijo: la Comuna es la antítesis directa del imperio. El reclamo de una república social, que el proletariado parisino usó para dar comienzo a la Revolución de Febrero, no expresaba más que una vaga aspiración de una república que no debía solamente sustituir a la forma monárquica de dominio de clases, sino al dominio de clases mismo. La Comuna era la forma positiva de esa república. Además, escribió: la Comuna tenía el propósito de abolir esa propiedad clasista que hace que el trabajo de muchos sea la riqueza de pocos. La Comuna de París fue la pionera de las revoluciones comunistas en cuanto a sus características. La columna Vendôme, que conmemoraba a Napoleón, fue destruida, las iglesias saqueadas, el clero masacrado, y se prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas. Los rebeldes vistieron las estatuas de los santos con ropas modernas y les colocaban pipas en la boca. Las mujeres participaban en el salvajismo con un entusiasmo que a veces superaba el de los hombres. Un chino llamado Shan Yi, que estaba en París en ese momento, describió la situación. Dijo: entre los rebeldes no solo había rufianes. Las mujeres también participaban en la destrucción, se alojaban en edificios altos y se daban un festín de exquisiteces. Pero su placer fue efímero, ignorantes del peligro que se avecinaba. Al borde de la derrota, saquearon y quemaron edificios. Redujeron a cenizas tesoros incalculables. Arrestaron a cientos de mujeres rebeldes que admitieron ser las principales causantes de los incendios. Parece lógico que la caída de la Comuna de París se viera envuelta en un violento frenesí. El 23 de mayo de 1871, antes de que cayera la última línea de defensa, las autoridades de la Comuna ordenaron incendiar el Palacio de Luxemburgo, sede del Senado francés. También debían destruirse el Palacio de las Tullerías, el Louvre, la Ópera de París, el Ayuntamiento de París, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Palais Royal, los restaurantes de lujo y los apartamentos de la clase alta a ambos lados de los Campos Elíseos, antes de permitir que quedaran en manos del gobierno. A las 7 de la tarde, miembros de la Comuna que cargaban alquitrán, asfalto y aguarrás provocaron incendios en varios lugares de París. El magnífico Palacio de las Tullerías se perdió entre las llamas. Por suerte, los pirómanos no lograron incendiar el Louvre gracias a la llegada de las tropas de Adolphe Thiers, que extinguieron las llamas. Marx reajustó su teoría tras la Comuna de París. Anotó en el Manifiesto Comunista una sola modificación. La clase trabajadora no debía simplemente apropiarse del aparato estatal, sino colapsarlo y destruirlo completamente. 5. Primero Europa, luego el mundo.
El manifiesto actualizado de Marx volvió al comunismo aún más destructivo y su influencia más generalizada. El 14 de julio de 1889, 6 años después de la muerte de Marx, 13 años después de la disolución de la Primera Internacional y 100 años después de la Revolución Francesa, reapareció el Congreso Internacional de Trabajadores. Los marxistas se volvieron a organizar en lo que se conoce como la Segunda Internacional. Guiados por el comunismo y con lemas como liberar a la humanidad y abolir las clases sociales, el movimiento obrero europeo creció rápidamente. Lenin dijo: los servicios que proporcionaron Marx y Engels a la clase trabajadora se pueden expresar en pocas palabras. Enseñaron a la clase trabajadora a conocerse y a ser consciente de sí misma, y a sustituir la ciencia por sueños. Usaron la mentira y el adoctrinamiento para infectar los movimientos populares con la ideología comunista. Cada vez más gente aceptó su ideología. En 1914 había casi 30 organizaciones sociales mundiales y locales, y un sinnúmero de sindicatos y cooperativas. A inicios de la Primera Guerra Mundial, los sindicatos tenían más de 10 millones de miembros y las cooperativas más de 7 millones. En Cómo cambiar el mundo, reflexiones sobre Marx y el marxismo, el historiador Eric Hobsbawm escribió: en estos países europeos, prácticamente todo pensamiento social, sea o no político, como el movimiento socialista o el movimiento obrero, están claramente influenciados por Marx. Al mismo tiempo, el comunismo comenzaba a propagarse por Rusia y Oriente a través de Europa. De 1886 a 1890, Lenin estudió Das Kapital. Antes incluso había empezado a traducir al ruso el Manifiesto Comunista. Lenin fue encarcelado y luego exiliado. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, vivía en Europa occidental. La Primera Guerra Mundial condujo a que el comunismo triunfara en Rusia. Cuando la Revolución de 1917 derrocó al zar Nicolás II, Lenin se encontraba en Suiza. Medio año después, volvería a Rusia y tomaría el poder con la Revolución de Octubre. Rusia era una nación con tradiciones ancestrales, una vasta población y abundantes recursos naturales. Que se estableciera el régimen soviético en todo el territorio del país más grande del planeta ayudaría mucho a impulsar el movimiento comunista mundial. Así como la Primera Guerra Mundial ayudó al ascenso de los comunistas rusos, la Segunda Guerra Mundial hizo que el movimiento comunista proliferara en toda Eurasia, hasta engullir a China. Stalin dijo: esta guerra no es algo del pasado. Quien ocupa un territorio también le impone su sistema social. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia con armas nucleares y manipuló los asuntos mundiales para promover el comunismo en todo el mundo. Winston Churchill dijo: una sombra se cierne sobre los escenarios hasta hace poco iluminados por las victorias de los aliados. Nadie sabe lo que la Rusia soviética y su Organización Internacional Comunista pretenden hacer en un futuro inmediato, o cuáles son los límites, si es que los hay, a su tendencia expansiva y proselitista. Durante la Guerra Fría, el mundo libre se enfrentó ferozmente al bando comunista que se había propagado a 4 continentes. Como el símbolo del Taiyí taoísta, la mitad era comunismo frío y la mitad caliente. Las naciones del mundo libre, democráticas en su forma, se convirtieron lentamente en socialistas en su esencia.